Hola chicos y chicas, vamos a dar inicio a nuestro tercer video tutorial en Excel viendo un ejemplo de datos cualitativos. En esta oportunidad vemos que se ha realizado una observación a 54 estudiantes con síntomas de anorexia, en los que se registraron los siguientes signos visibles. Aquí están todos los datos. Sabemos que son 54, pero si desconociéramos la cantidad de participantes que hubo, podemos poner la función contará y marcar los datos, cerrar la fórmula, hacer clic en Enter y ahí veríamos que son 54 estudiantes. Perfecto. Lo siguiente que tenemos que hacer es poner todos estos datos en una sola columna de datos. Yo lo tengo ya aquí abajo. Aquí tenemos toda la columna de datos. Perfecto. Y vamos a aprender el día de hoy dos maneras. La primera. Para la primera vamos a marcar los datos. Nos vamos a ir a la pestaña Datos y vamos a hacer clic en Quitar duplicados. Continuar con la selección actual, aceptar y van a ver que solo nos quedan los datos que se repiten. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es insertar. Primero me voy a copiar esto y vamos a insertar la función, ya no la función frecuencia, sino vamos a insertar la función contar.si. Esta función nos permite contar si algo existe en el rango de datos que estamos marcando y cuántas veces está. Entonces podemos marcar el rango de datos, lo vamos a separar por punto y coma y luego hay que insertar el criterio. Para eso abrimos paréntesis y en este caso el criterio yo por eso lo copié. Ahora lo puedo pegar. Es bien importante que sea exactamente el mismo nombre con las mismas mayúsculas y los mismos espacios para que lo identifique. Cerramos paréntesis y nos lo va a contar. Lo mismo podemos hacer estirando la fórmula para que no se recorra el rango de datos. Voy a insertar F4 y F4, F4 y F4 para que las celdas se mantengan fijas y podamos reemplazar solamente el criterio. Entonces aquí el criterio es miedo a engordar. Para no anotarlo todo podemos directamente copiarlo. Abrimos y aquí vamos a reemplazar miedo a engordar. Lo mismo vamos a hacer con hiperactividad. Vamos a reemplazar. Lo mismo vamos a hacer con uso de ropa holgada. Lo reemplazamos. Y finalmente con uso de laxantes. Perfecto. Como verán, aquí ya tenemos los datos que nos correspondían. La otra manera que podemos utilizar es la siguiente. Una vez que tenemos nuestra columna de datos, y esta es un poco más sencilla ya que nos va a obviar tiempo, y nos vamos a ir a la pestaña Insertar, tabla dinámica. Ya tenemos nuestro rango de datos. Vamos a insertarla en la hoja de cálculo existente. Vamos a seleccionar un espacio. Aquí. Aceptar. No podemos insertarlo en una columna. Bien. Nuevamente vamos a hacer en la hoja de cálculo, seleccionamos otra ubicación. Aquí. Aceptar. Y se nos va a insertar nuestra tabla dinámica. Antes no se quería insertar porque estas celdas están combinadas y eso genera un problema acá. Bien, ya que tenemos nuestra tabla dinámica, lo que vamos a hacer es marcar el título.
Aquí dice X sub i y como verán ya nos aparece X sub i en etiquetas de fila. Solo nos falta agregarlo a valores. Inmediatamente Excel, como sabe que no puede sumarlo, calcula y lo pone en la función cuenta. Así que directamente nos cuenta la cantidad. Para poder utilizar estos valores necesitamos pegarlos como valores simplemente y podemos ya tranquilamente eliminar nuestra tabla dinámica. Y también podemos sin problema eliminar esta parte. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra tabla de frecuencias, ya hemos calculado las frecuencias, ya tenemos el total. Podemos calcular nuestras frecuencias absolutas acumuladas haciendo la suma correspondiente que siempre hacemos, sumando esta celda más esta celda y lo vamos a estirar hasta abajo. Para nuestras frecuencias relativas vamos a hacer la división entre la frecuencia absoluta entre el valor de n. Reducimos los decimales y para que nuestra fórmula no se vaya recorriendo, nuevamente vamos a presionar F4 sobre la celda que queremos que no se vaya moviendo. En este caso es la celda B22. Hacemos la suma para ver que nos da 1 y vamos a comprobar que esto está bien hecho. Hacemos nuestra sumatoria de la celda D18 más la E17 para poder calcular nuestra frecuencia relativa acumulada. Podemos estirar la fórmula y ya vemos que aquí se encuentran todos nuestros datos. Ahora bien, en datos cualitativos calcular la mediana no es posible. Calcular la media tampoco es posible porque no podemos dividirlos ni multiplicarlos ni sumarlos, sobre todo si hablamos de variables de tipo nominal. En este caso solamente podemos ver la moda y lo vamos a hacer utilizando nuestra tabla de frecuencias, viendo cuál es la frecuencia absoluta que tiene mayor aparición y en este caso es 21, así que la moda sería dieta severa. Bien, eso fue todo chicos para nuestro tutorial de datos cualitativos.